para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:41. Rodrigo Bravo, ¿cómo te va? Muy bien, Juanma, día viernes, al fin de estas semanas que han sido tan intensas, porque la contingencia política no para, la carrera presidencial con todos los últimos días, y debe ser una de las semanas más importantes después de la segunda vuelta, si no la más importante hasta ahora, porque vimos con fuerza cómo la imagen de una simple foto de Eduardo Frei con José Antonio Kast marcó la agenda. Llevó el tema al comando de Kast, marcando la agenda, valga la redundancia, de toda la semana, con impacto en la democracia cristiana, en el socialismo democrático, en la coalición que apoya a Janet Jara, y se transformó en el tema. Pese a que ayer también vimos una estrategia en el debate que organizó Cooperativa con el Hogar de Cristo, muy distinta de la candidata oficialista y de la democracia cristiana, porque elevó el tono en ese debate que parecía ser una de las posibilidades en las cuales se hablara con más profundidad de la agenda social y de los respaldos, y como foco principal en la pobreza. Pero fue en ese mismo momento, bueno, desde el principio, donde Janet Jara, yo siento por las caras que vimos de José Antonio Kast, lo descolocó en varios momentos. No había tenido un tono tan agresivo, en el buen sentido, porque siempre desde la política lo encaró en varias oportunidades, y José Antonio Kast tuvo que respaldar, o más bien llevar esta discusión al gobierno. Jara le dice en un minuto, bueno, pero dile al gobierno, no me digas a mí. Pero tú fuiste ministra, le dice Kast. Y Jara le contesta, pero tú fuiste diputado 16 años. ¿Qué hiciste por el agua? Que era el tema que se estaba discutiendo. Claro, esa discusión es bien torpe. Primero porque un diputado en 355 hoy, pero una ministra tiene responsabilidades sectoriales. Exacto. O sea, sí, pues, si tú no puedes ondear bandera de tus logros como ministra de un gobierno y después tomar distancia del gobierno diciendo que dígale al gobierno como si no hubiese sido parte del gobierno. A diferencia de un parlamentario, donde son distintas fuerzas políticas, no están alineadas todas con un mismo pensamiento, y donde un diputado, digamos, se diluye entre los 155. Una ministra está alineada con la posición de un gobierno. Janet Jara no puede tomar distancia del gobierno y decir, dígale al gobierno como si ella no hubiese sido parte del gobierno. Lo segundo es que a Janet Jara no le queda otra que la estrategia de ayer. Yo no sé, sin embargo, si le rinde. Y tiendo a pensar que yo creo que no solo no le rinde, sino que la puede hacer, digamos, ahuyentar el voto del electorado despolitizado, el no ideológico, el votante obligado. El Parisi en este caso. Lo que más desprecia son las discusiones políticas. Lo que más le carga. Entonces, cuando ve un nivel de agresividad, probablemente a eso más le rehuye. Entonces pudo haber convertido a Kast en una víctima. Yo no sé si la estrategia de Janet Jara fue tan buena, pero eso fue su estrategia. Janet Jara tiene dos estrategias, no más que esa. O se concentra en solo ofrecer y plantear soluciones, o más bien cuestionar a Kast para que la gente no vote por él. Y ella siguió esa estrategia. No digo que no haya planteado sus propias ideas, pero ayer ese debate se diluyó muchísimo en el o sea, uno se terminó desconcentrando. Me pasa que al final, yo no sé si la Roberti, o sea, te juro que le hago un altar, porque yo no sé, ya imposible moderar eso, era imposible. Sí, porque el tono se fue para otro lado, al tiro. ¿Al tiro? Sí, es verdad. Pero de todas maneras Kast se vio descolocado, que puede ir en la lógica de lo que tú mencionabas, que se haya transformado más bien en una víctima de este foro que organizaron Hogar de Cristo y Cooperativa. Pero siguieron pasando cosas durante el día. Bueno, hay un capítulo especial que El Mostrador sacó, en particular un momento en que Cristian Valenzuela, el asesor principal de José Antonio Kast, pareciera ser que le escribe un WhatsApp, y José Antonio Kast recibe ese WhatsApp, se nota, se ven las imágenes y anota en su papel. Ahora, estaba permitido el uso de celulares. Sí, porque el uso de celulares no está para llamar por teléfono. Le preguntó Iván Núñez en una entrevista que le hizo ayer, y él dijo, o sea, primero era una arenga, pero segundo le dijo, hay reglas en los debates, y aquí estaba permitido tener celular. Entonces, si está permitido tener celular, ya, ¿cuál es el problema, digamos? Claro, y como dices tú, le hizo una arenga, como decir, vamos bien, tranquilo. Sí, eso es un poco lo que confiesa José Antonio Kast. Un capítulo aparte ese que fue un episodio de este debate. Pero Janet Jara ayer tuvo un punto favorable, porque se había especulado que no iba a pasar, que Michelle Bachelet finalmente le entregara explícitamente su apoyo o le hiciera un gesto que marcara, así como Frei lo hizo con José Antonio Kast, de ella con Janet Jara. Se reunieron en su casa, se compartieron imágenes de ese encuentro, más fotos que una como tuvo Frei con Kast, y claro,
yo no tengo dudas, creo que nadie las tiene, que la expresidenta socialista iba a hacerle un gesto a Janet, o sea, más bien que votaba por Jara. Ahí parece increíble que ella hubiese tomado una postura a favor del candidato de la oposición hoy día. Pero su situación de competidora a la Secretaría General de las Naciones Unidas hacía creer que esto no iba a ocurrir para no interferir y generar un ruido en esta selección. Tú mencionabas largamente en la mañana en tu editorial que parece cada vez más difícil que Bachelet tenga un buen camino a eso, en particular porque no pareciera no tener el respaldo de Estados Unidos, que tiene la posibilidad de veto en el Consejo de Defensa de la candidatura a la Secretaría General. Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, perdón. Y además porque Antonio Gutiérrez, que es hoy día el actual secretario, también es socialista. Sí, pues son 10 años más, entonces yo lo veo muy difícil. Ahora, volvamos a la foto. Jara lo que hace es netear. Digo, no respecto de Kast, con ella misma, porque nadie se sorprende que Bachelet respalde a Janet Jara. Nadie. Entonces lo que hace es como empatar, digamos, entre la expectativa y la realidad. Lo de Frey con Kast es una sorpresa, y por eso es que el impacto, ¿no? Es una sorpresa que incomoda a un sector, pero que le agrada a otro. Y ahí está el golpe efecto de José Antonio Kast, no es un golpe efecto que Janet Jara reciba el apoyo de Michelle Bachelet. Quizás lo noticioso habría sido que no hubiese existido esa imagen, pero no es noticioso que Bachelet reciba a Janet Jara creo que Bachelet a Jara va a tomar té. Eso no es noticioso. O sea, era como el desde de lo que uno hubiese esperado. Sí. Lo noticioso es lo de Frey con Kast. Entonces, no anula el efecto Frey-Kast la reunión de Jara con Bachelet. No, en ningún caso. En ningún caso. Porque lo decíamos, resultaba evidente. Más bien le genera un impacto a Bachelet. Porque yo creo que Bachelet arriesga. Jara consigue lo obvio, pero Kast fue el gran ganador en esta guerra de imágenes, digamos, de respaldos a expresidente, porque además venía de reunirse con la familia Piñera Morel, Eso mismo a pesar de que él se declaró opositor al gobierno de Piñera. Y tuvieron muchas diferencias. Muchas diferencias. Sí, eso te iba a decir, que también hubo ese momento de José Antonio Kast que hizo un día redondo. Esto fue el martes, parece, ya no me acuerdo con la semana. Uno pierde la noción del tiempo cuando trabaja en esto. Estamos tanto rato juntos, Juanma, que... Sí, la verdad es que yo me siento que estamos como en 54 de noviembre. Fue eterno, pero al menos pagaron hoy día. Ojalá a todos los que nos están escuchando les haya pasado lo mismo para llegar bien a los últimos días del mes. Entonces, claro, eso fue lo que marcó la noticia. Y no sé si sienten lo mismo, pero parece que se desdibujó esta intención de tener el voto de Franco Parisi. Pese a que hoy día Janet Jara viajó a Antofagasta, una de las regiones donde obtuvo la mayoría el candidato del PDG, los dichos tanto de Javier Olivares, de otro diputado que no recuerdo el nombre, que estuvo en Sin Filtro, Javier Olivares, que aseguraba acá en el podcast con nosotros, con permiso, que votaba por Kast, que no tenía ninguna duda y que era un voto anticomunista. Otro diputado dijo que votaba por Jara, entonces ahí se produce una diferencia. Y Pamela Giles llamando a votar nulo. Llamando a votar nulo y declarándole la guerra a Kast en su próximo eventual gobierno. Entonces... Y diciendo que Jara es neoliberal. Es verdad. Yo escuchaba hoy día, hace poquito rato, en una entrevista en Radio Duna, a Daniel Núñez, comunista y parte del comando de Jara, decir que la continuidad de Jara es Bachelet. Bachelet continúa el gobierno de Jara y no el de Gabriel Boric. Que eso igual es decidor, ¿no? O sea, que Jara es continuadora de Bachelet 2. Claro. O sea, yo encuentro que el peor favor que le pudieron haber hecho, digamos. Sí, el gobierno de Bachelet 2 probablemente va a ser... O sea, aquí el debate entre los expertos es cuál de los dos ha sido el peor gobierno desde el retorno a la democracia, si el de Bachelet o el de Boric. Claro. O sea, no sé si le hizo un favor, digamos. A lo mejor trataba de referirse a Bachelet 1, pero digamos Gira que el ya micrófono está hacia... Oh, se me dio vuelta esta cuestión. Sí, no sé por qué. Sí. Que también, pues 54 de noviembre el micrófono allá a cualquier parte. Cualquier cosa. No, claro, digo, no sé si te ayuda mucho si ese gobierno también está mal evaluado. Distinto es la figura de Bachelet, pero no es un gobierno cuyo legado está muy en entredicho. Reforma tributaria, reforma laboral, reforma política, reforma educativa. 4 reformas que tuvieron externalidades negativas que, digamos, pesan hasta el día de hoy. Entonces no sé si realmente es una buena idea decir que Jara en realidad es continuadora de Bachelet 2.
Claro, porque no se hace la precisión si es gobierno 1 o 2, pero además si es el gobierno 1, la continuidad quiere decir que a juicio de Yanel Jara no se hicieron bien las cosas ni en Piñera 2, ni en Bachelet 2, y tampoco en el gobierno Boric. El ninguneo a Boric es increíble. Es increíble, claro. Bueno, pero ahí está, por donde pecas pagas, porque como Boric decía, porque cuando empezó con estos guiños de la concertación y hablaba de los gobiernos de la concertación, Elwin, Lagos, Bachelet, y se saltaba siempre Frey. ¿Viste? Ahí está, po. Mira, nadie es profeta en su tierra. El ninguneo de Boric terminó siendo ninguneado por su propia candidata. Muy fuerte. Y veamos un poquito lo que viene en las próximas horas para los dos candidatos. Se van a volver a encontrar en la Teletón esta noche, que parte a las 10 de la noche. Por supuesto, el gran evento de todos los años que reúne a los chilenos y los pone a todos en una línea, porque creo que no hay nadie que no se sensibilice con esta situación, no solo por el impacto de la historia, sino que porque es un tema que es parte de los chilenos. Yo te pongo una firma, pero así, al tiro. ¿Ya? Que hoy día en la noche, cuando veamos al presidente Boric en Teletón, de la manera en que sea que esté presente hoy día, todos le van a recordar sus antiguos tweets criticando a Francisco y a la Teletón. De hecho, ya acá se los anticipa. Sí. Qué bueno que haya cambiado de opinión, dijo, Sí, por, claro. por la visión que tiene. Así que hoy día en la noche va a ser trending topic, eso de todas maneras en redes sociales. Eso. Y el resto de los días, bueno, les decía, Bachelet está en Antofagasta, José Antonio Caz está en la región de los lagos, en Puerto Montt, después en Chiloé. Vuelven esta noche para poder estar en la Teletón. Y la próxima semana ya definen un despliegue, Cast, en las regiones cercanas a la metropolitana, donde va a tener una serie de actividades. Y Yanel Jara poniéndole mucha fuerza a la región de Valparaíso, teniendo ahí a Macarena Ribamonti como una de las figuras que la empuja a tener un mejor resultado en los últimos días, creen desde el comando.